Hola, hola gente, mi nombre es Boris Mata y el día de hoy traigo un nuevo video que en lo personal ya tenía muchísimas ganas de hacerlo, ya que es de uno de mis personajes favoritos de la danza de los dragones. Hablo del príncipe Aemon Targaryen, el cual recientemente hemos visto hace poco en la serie House of the Dragon y en lo personal me ha parecido muy bueno. Creo que la interpretación que da el joven actor en su etapa temprana de este personaje es sencillamente brutal, que hemos visto en el capítulo 7 y le hacen honor al personaje, pero en los libros creo que todavía es mejor, así que vayamos a ver este video y se enteren de la historia de este gran personaje. Aemon nació en el año 110 después de la conquista, era el hijo menor de la reina Alicent Hightower y del rey de los 7 reinos Viserys Targaryen. A la vez tenía dos hermanos, uno de nombre Aegon y su hermana de nombre Elaena. Y posteriormente nacería su hermano menor de nombre Daeron. De Aemon se decía que tenía la mitad de tamaño de su hermano Aegon, sin embargo era doblemente fiero. A Aemon se le describía como un niño salvaje y voluntarioso que creció para ser un joven irascible e implacable. Por aquel entonces en el reino estaba presente la disputa de quién sería el heredero o la heredera, en su caso del trono de hierro, ya que el rey Viserys había designado a su hija mayor Rhaenyra Targaryen, hija suya de su primer matrimonio con Aemma Arryn, como heredera de los 7 reinos, ya que con su primera esposa no tuvo nunca un hijo varón. Pero con el nacimiento de Aegon II, los señores de todo Poniente se empezaron a cuestionar si no era mejor que Aegon fuera el heredero del trono, ya que este era varón. No obstante, el rey en ningún momento cambiaría su decisión de dejar como heredera a su hija Rhaenyra, que era la media hermana de Aemon. Incluso se sabe que Daemon, el hermano menor del rey Viserys, era particularmente frío con Aegon y con Aemon, porque esto lo hacía descender de la línea sucesoria por el trono de hierro. Ya por este entonces, aunque Aemon y sus hermanos desconocían o ignoraban los asuntos del reino por ser demasiado jóvenes, en la corte se estaba formando los dos bandos políticos conocidos como los negros y los verdes. Los últimos eran los fieles a la reina Alicent, madre de Aemon, que apoyaba el reclamo de Aegon, y los negros eran aquellos que apoyaban a Rhaenyra. Años más tarde, Rhaenyra por fin daría a luz a varios hijos, afianzando así su reclamo por el trono de hierro. Sin embargo, existía un gran inconveniente. Los hijos de esta no tenían rasgos Targaryen, sino más bien Strong, ya que se rumoreaba que Rhaenyra y su esposo Laenor jamás compartieron el lecho. Pero el adalid de Rhaenyra, Sir Harwin Strong, fue quien lo hizo, y de este nacieron los 3 hijos, que tenían facciones gruesas, cabello castaño y con un indiscutible parecido al quebrantahuesos. Ante esto, los verdes no dudaron en expresar que esos no eran los hijos de Sir Laenor Velaryon, esposo de Rhaenyra, sino que eran los hijos bastardos de Sir Harwin Strong. En el año 114 después de la conquista nacería Daeron Targaryen, hermano de Aemon. Durante varios años, los hijos de Rhaenyra y de Alicent convivieron entre sí. Incluso se dice que entrenaban e iban a los banquetes reales y estudiaban juntos, pero aún así habían crecido con una gran rivalidad entre ellos, ya que los hijos de Alicent sabían que se les había robado su derecho por el trono. Claro, según así lo veían ellos. Así pasaron varios años hasta que llegó el 120 después de la conquista, en donde se produciría una serie de desagradables eventos que tiempo después a ese año se le conocería como la Primavera Roja, ya que ese año murió Laena Velaryon, así como posteriormente su hermano Laenor y Sir Harwin Strong, junto con su padre, la mano del rey Lionel Strong. Sin embargo, lo que haría que se sembrara la semilla de lo que después sería conocida como la Danza de los Dragones sería la riña de los hijos de Alicent con los de Rhaenyra, ya que en ese momento el único de los hijos de Alicent que no tenía dragón era Aemon. Pero no porque ninguno se dejara montar o porque él tuviera miedo de hacerlo, así como lo muestran en la serie, sino porque él no deseaba un dragón común de la fosa de los dragones, él quería uno digno de él. Así que cuando todos asistieron al funeral de Laenor Velaryon en Markadrieva, que por cierto se dice que ese día había tantos dragones ahí
que se dijo que Marcaderiva se había convertido en la nueva Valiria. Aemon se propuso a montar a la dragona Vhagar, que en ese tiempo era el dragón más grande de los 7 reinos y probablemente del mundo entero, y uno de los 3 que junto con Aegon el Conquistador habían conquistado todo Poniente. Pero él sabía que no la dejarían montar así nomás porque sí, ya que hasta para un Targaryen era peligroso acercarse a un ser como Vhagar. Así que Aemon salió a hurtadillas del castillo hacia el patio donde se encontraba Vhagar y los demás dragones, y el príncipe pretendía montarla en secreto, pero antes de eso se le apareció Joffrey Velaryon, el hijo menor de Rhaenyra, con la intención de que Aemon no montara a la dragona. Pero Aemon ante esto empujó al joven Joffrey a una pila de excremento de dragón y subió rápidamente a los lomos de Vhagar, antes de que se diera la alarma. En un acto de valentía o testarudez, Aemon ascendió a lomos de la dragona, que en ese momento soltó sus cadenas y con un fuerte rugido emprendió el vuelo y empezó a trazar círculos en las torres de Marcaderiva, y ese día Aemon se convirtió en el jinete de la dragona más grande de ese entonces. Pero al descender, los 3 hijos de Rhaenyra lo aguardaban. Armados con espadas de madera que usaban para entrenar, se lanzaron sobre Aemon, pero este se incorporó y de un puñetazo le rompió la nariz a Lucerys. Luego le arrebató a Joffrey la espada de madera y la partió en la nuca de Jace. Entonces Aemon comenzó a reírse de ellos y a decirles que volvieran a Harrenhal. Prácticamente los llamó bastardos. Entonces Jace intentó golpear a Aemon, pero este lo recibió con golpes encarnizados. En ese momento Lucerys sacó un puñal y le asestó un tajo al ojo derecho de Aemon, haciendo que este lo perdiera. Y desde ese entonces se le conoció como Aemon el Tuerto. Después, el rey Viserys intentó imponer la paz y exigió a los pequeños que se disculparan entre ellos, pero las madres querían venganza. Incluso Alicent pedía que se le quitara un ojo a Lucerys también. Rhaenyra no se negó de hondo, pero exigió que se interrogara a Aemon y que revelara dónde había oído lo de Harrenhal, ya que esto era equivalente a llamarlos bastardos, privados de derechos sucesorios y de alta traición. Entonces Aemon contestó que esto lo escuchó de su hermano mayor Aegon, y este respondió: todo el mundo lo sabe, no hay más que verlos. El rey puso fin al interrogatorio y amenazó a todo aquel noble o plebeyo que le cortaría la lengua si volvía a poner en duda el parentesco de los hijos de Rhaenyra. Más adelante, el príncipe Aemon dijo que aquel día había perdido un ojo, pero que había ganado un dragón y lo consideraba un cambio justo. Después de esto, a fin de evitar más conflicto, el rey decretó que Rhaenyra y sus hijos se quedaran en Rocadragón y la reina Alicent y los suyos volverían con él a Desembarco del Rey. Pasaron varios años después de la Primavera Roja. Sabemos que todo ese tiempo Aemon estuvo entrenando bajo la tutela de Sir Criston Cole, cosa que quería que se convirtiera en un temible guerrero. En el año 127 después de la conquista se celebró un banquete en honor al rey Viserys, en el que también asistieron sus sobrinos hijos de Rhaenyra. Pero cuando el rey partió a sus aposentos, Aemon hizo un brindis mofándose de la pureza de la sangre de sus sobrinos, e incluso ese día se intercambiaron algunas palabras iracundas entre los hijos de Rhaenyra y de Alicent. Las cosas ya estaban bastante tensas entre los verdes y los negros. Lo único que detenía la catástrofe era que el moribundo rey Viserys ocupaba el trono de hierro, pero en el año 129 después de la conquista cayó en un profundo sueño del que no despertó e iniciaría la danza de los dragones. Aemon en ese entonces tenía 19 años. Muerto el rey Viserys Targaryen, comenzaron a agitarse las cosas en los 7 reinos. Sin embargo, los verdes tenían algo de ventaja, ya que eran pocos los negros que se encontraban en la corte y los pocos que habían fueron hechos prisioneros o pasados por la espada. Así que de inmediato se hicieron con el trono de hierro y con Desembarco del Rey. Asimismo, tuvieron la posibilidad de avisar a sus aliados con previsión, para que fueran preparando las tropas para la guerra que se avecinaba. Cuando dio fin el Consejo Verde, se mandó a buscar a los hijos de la reina. A Aemon lo encontraron en la armería y dijo: «Aegon ya es el rey, o debo de arrodillarme ante Rhaenyra.
claro, con algunas palabras mucho más fuertes. Los verdes beligeraron cuáles señores estarían de su lado y cuáles no, sabiendo que ni los Velaryon, Starks, Arryn, entre otros, lo estaban, pero sí otras grandes casas como los Hightower, Lannister, entre otras, pero el que sin duda les sería un gran aliado serían los Baratheon, que si bien Lord Boremund Baratheon había sido partidario de la princesa Rhaenys en el Gran Consejo de Jaehaerys, su hijo Borros no tenía la misma preferencia que su padre, por lo que se tomó la decisión de no enviar un cuervo para convencerlo de unirse a los verdes y apoyar el reclamo al trono de Aegon II, sino que el mismísimo príncipe Aemond, a lomos de la dragona Vhagar, lo iría a convencer y este cortejaría a una de las hijas de Lord Borros Baratheon, para así contraer matrimonio con ella y que los Baratheon, junto con todos los señores de la tormenta, se unieran a la causa de Aegon II. Aemond llegó a Bastión de Tormentas y fue recibido cálidamente por Borros Baratheon, el cual tenía un temperamento muy distinto al de su padre, ya que se dice que él era como el viento, un día soplaba para un lado y al siguiente para el otro. Sin embargo, expresó a Aemond que estaba dispuesto a apoyar el reclamo de su hermano y que podía escoger a cualquiera de sus 4 hijas. No se sabe a cuál hija de Borros escogió, solo que no fue a Marys porque se le consideraba la menos agraciada. Pero en un relato de Champiñón nos menciona que besó a las 4 con el fin de catar el néctar de sus labios. Cuando Aemond y el señor de Bastión de Tormentas discutían sobre fechas y dotes, apareció volando Lucerys Velaryon a lomos de Arrax y Vhagar fue la primera en darse cuenta de su presencia, emitiendo un rugido que hizo temblar toda la fortaleza. Lucerys sabía lo que significaba la presencia de Vhagar en Bastión de Tormentas, por lo que no le sorprendió cuando el príncipe Aemond lo enfrentó ante los ahí presentes, diciéndole lo siguiente: «Contemplad a este ser lastimoso, mi señor, el pequeño Luke Strong, el bastardo». Y le dijo: «Veo que estás empapado, ¿es por la lluvia o porque te has meado encima?». Lucerys, a pesar de todo, no se inmutó y se dirigió directamente ante Borros Baratheon, entregándole una carta sellada escrita por la misma Rhaenyra, en la cual le pedía la lealtad del señor de Bastión de Tormentas. No obstante, Aemond en ningún momento dejó de maldecir a Lucerys y a Rhaenyra. Luego, Lord Borros, entre pensativo, ruborizado o incluso unos dicen que con miedo, le preguntó a Lucerys con cuál de sus hijas se casaría y este respondió que ya estaba comprometido. Ante esto, el señor de Bastión de Tormentas alzó la voz y le dijo que se marchara de allí y que le diera un mensaje a su madre que él no era un perro el que podía azuzar contra sus enemigos cuando le plazca. Luego, Aemond desenvainó su espada en plena sala y gritó: «Quieto, Strong, antes tienes que pagarme una deuda pendiente». Se quitó el parche del ojo y lo tiró al suelo para mostrar el zafiro que llevaba en lugar de ojo. «Llevas un cuchillo, sácate un ojo y te dejaré marchar». Sin embargo, Lucerys le contestó que solo iba como portavoz y que no pensaba luchar contra él. Aemond le respondió que si no se quitaba el ojo, le quitaría la vida. Pero antes de que eso sucediera, Lord Borros le dijo que no toleraría ningún derramamiento de sangre en su castillo. Los guardias escoltaron a Lucerys Velaryon hasta donde estaba su montura. Todo pudo haber terminado allí, pero Marys, la segunda hija de Lord Borros, al haber sido desdeñada por Aemond y furiosa con él, le dijo lo siguiente: ¿qué acaso os quitó un ojo o vuestras pelotas? Me alegro que hayas elegido a mi hermana, ya que quiero un marido con sus partes intactas. Aemond contrajo el rostro rojo de cólera y volvió ante Lord Borros para salir detrás de Lucerys y le respondió: «No me corresponde a mí deciros qué hacer si no estás bajo mi techo». Entonces el príncipe Aemond corrió, montó a Vhagar y se fue detrás de Lucerys. Ese día había una gran tormenta con relámpagos y truenos y a Arrax, que era un dragón mucho más pequeño que Vhagar, le costaba mucho más mantener el vuelo. Incluso se dice que si ese día no hubiera estado tan negro como el corazón del príncipe Aemond, muchas calamidades se hubieran evitado.
porque Vhagar alcanzó a Arrax y ni siquiera se podía considerar que hubo un combate. Lo que sucedió a continuación, ya que Vhagar era 5 veces más grande que Arrax y estaba curtida en 100 batallas, por lo que Lucerys y Arrax apenas si montaron resistencia cuando Vhagar tomó el cuello de su rival y entre lluvia y relámpagos Arrax y Lucerys cayeron a la costa. De Arrax sabemos que sus restos fueron engullidos por los cangrejos, pero de Lucerys no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, ya que en una versión nos dicen que Vhagar lo arrancó de su montura mientras combatían, en otra que su cuerpo fue arrastrado a la costa y que Aemon le arrancó los ojos del cadáver para dárselos a Maris, y también hay una versión en la que se dice que sobrevivió, pero no tenía recuerdo alguno de quién era y pasó sus días como pescador. Como sea que haya sucedido aquella situación con Lucerys Velaryon, ese día a Aemon Targaryen también se le conocería por sus enemigos como el Matasangre. Regresó a desembarco del rey victorioso, consiguiendo el apoyo de Bastión de Tormentas y su venganza contra aquel que años antes le había hecho perder un ojo. Pero por su última hazaña no fue bien recibida por la reina Alicent y por su abuelo Otto Hightower, ya que eran conscientes de que ante esa situación ya no había forma de tener un conflicto armado. Sin embargo, su hermano el rey Aegon lo recibió de una muy buena forma e hizo un banquete en su honor, proclamando que era verdadera sangre de dragón y anunciando que había sido un gran comienzo. Las acciones de Aemon sin lugar a dudas serían catastróficas, ya que a partir de ese punto ya no había manera alguna de solucionar las cosas de manera pacífica, y cuando Rhaenyra Targaryen y Daemon se enteraron tomaron cartas en el asunto, lo que provocó la muerte de Jaehaerys, el hijo mayor de Aegon II y su heredero. La guerra se había desatado y era muy encarnizada. Ya se habían presentado varias luchas a lo largo de todo el reino. Fue entonces cuando Sir Criston Cole había avanzado a lo largo de las ciudades de Valle Obscuro, Rosby y se dirigía hacia el reposo del Grajo, donde se encontró con una defensa mucho más sólida, así que no fue tan fácil tomarla. Lord Staunton mandó cuervos a Rocadragón solicitando ayuda, y días después apareció volando la princesa Rhaenys a lomos de su dragona Meleys, la Reina Roja, para enfrentarse a las fuerzas de Sir Criston, pero este también estaba preparado y respondió con arqueros bastante bien formados y escorpiones con dardos de hierro. Pero la dragona no recibió herida alguna y llenó de llamas a los hombres de Sir Criston. Entonces a lo lejos se escucharon fuertes rugidos y llegaron a la batalla Aemon el Tuerto y el rey Aegon II montando a sus dragones Vhagar y Fuego Solar. Rhaenys no desfalleció y se lanzó enérgica al encuentro de los dragones, pero sabía que una batalla contra los dos dragones juntos estaba destinada a perderse, y más si una de las dragonas era Vhagar. Los dragones chocaron con violencia arriba del campo de batalla y hubo múltiples bolas de fuego que hacían parecer que el cielo estaba lleno de varios soles. Las fauces de Meleys se cerraron en torno a Fuego Solar hasta que Vhagar cayó sobre la dragona, provocando que las tres bestias aladas fueran a dar al suelo, derribando la muralla de reposo del Grajo a su paso. Vhagar y Aemon fueron los únicos en salir ilesos de semejante batalla aérea, ya que Meleys y Rhaenys no sobrevivieron a la caída y Fuego Solar y Aegon terminaron muy mal heridos. Posterior a eso, Sir Criston y Aemon tomaron el reposo del Grajo, aniquilando a los hombres que quedaban y decapitando al señor de la ciudad. Aemon Targaryen, el Matasangre, se hizo con el cargo del reino por ese periodo e incluso portó la corona de rubíes de Aegon el Conquistador, en lo que su hermano se recuperaba de sus heridas, haciéndose llamar el protector del reino y príncipe regente. Sin embargo, las cosas no marchaban del todo bien para el bando de los verdes, ya que al sur las fuerzas de los Hightower eran acosadas por otros señores del Grajo. Los Greyjoy quemaban y saqueaban las costas de los Lannister y los norteños comenzaban a reagruparse. Pero el mayor temor era el gran ejército que Daemon había reunido en Harrenhal, que no estaba lejos de desembarco del rey. Aemon sabía que si derrotaba a Daemon sería cuestión de tiempo para que todas las fuerzas de los negros cayeran.
Por aquel entonces, los bandos verdes y negros, prácticamente todas las fuerzas se agrupaban en torno a dos hombres. En el bando de los verdes eran del príncipe Aemon Targaryen, el tuerto, o al que otros llamaban el matasangre, y por el lado de los negros las fuerzas se agrupaban al lado de Daemon Targaryen, el príncipe de Rocadragón y ahora el esposo de Rhaenyra Targaryen. Pasó algún tiempo y la guerra estaba en su máximo apogeo, ya que se habían librado la batalla del Gaznate y su hermano menor Daeron había acudido al sur a apoyar a las fuerzas de Ormund Hightower. Sin embargo, Aemon no se había movido de desembarco del rey, ya que sabía que por el miedo que provocaba Vhagar, los negros no se atrevían a atacar, aunque tuvieran muchos más dragones que los verdes. A decir verdad, Aemon desdeñaba a Rhaenyra y no la consideraba una amenaza como sí lo era para él Daemon Targaryen. Así que convocó a sus banderizos y al consejo privado y les reveló sus planes de atacar a Daemon en Harrenhal y castigar a los señores de los ríos que lo apoyaban. Así que ideó un plan en el que Jason Lannister atacaría las tierras de los ríos por el occidente y junto con él Sir Criston Cole dirigiría directamente a Harrenhal. Aemon pretendía enfrentarse directamente a Daemon y esperaba que Vhagar prevaleciera frente a Caraxes y así llevar a la cabeza de Daemon a desembarco del rey. Varios miembros del consejo privado no estaban de acuerdo con el plan de Aemon, ya que sabían que esto dejaría a desembarco del rey vulnerable y aunque Vhagar fuera mucho más grande que Caraxes, el wyverno de Daemon era un dragón sumamente fiero y Daemon era un guerrero sumamente experimentado de igual manera. Aemon hizo oídos sordos y junto con Sir Criston Cole y un ejército de 4000 hombres marcharon hacia Harrenhal. Daemon aún contaba con muchos amigos en el desembarco del rey y fue informado de los planes de su sobrino Aemon. Así que en una audaz maniobra sacó a su ejército de Harrenhal, rodeó el camino por donde se dirigía Aemon para evitar ser vistos, a la vez que envió cuervos a Rocadragón para que los jinetes de dragón que allí estaban se dirigieran a desembarco del rey. El plan de Daemon funcionó, y como desembarco del rey se encontraba sin protección más allá de una endeble guarnición, tomaron la ciudad derramando un mínimo de sangre. Mientras tanto, Aemon junto con Sir Criston Cole habían llegado a Harrenhal. Al llegar se percataron que el príncipe Daemon no se encontraba allí, a lo que Aemon pensó que había huido por miedo a enfrentarse a él y celebró eso como una victoria. Pero las noticias de la caída de desembarco del rey no tardaron en llegar a Aemon, quien al enterarse fue invadido por la ira y el primero en sufrirla fue el castellano del castillo, Simon Strong, un anciano tío de Larys Strong. Aemon lo consideró un traidor por entregarle el castillo a Daemon y al patizambo lo declaró traidor de igual manera. Pidió que le entregaran un arma y que los dioses lo juzgarían, así que Aemon se enfrentó a él y ni siquiera esto se consideró un combate, ya que Aemon hizo pedazos al anciano y su cadáver se lo entregó a Vhagar para que lo devorara. Y después se asesinaron a todos los Strongs que estaban ahí presentes. Juntaron una enorme pila de cabezas de personas de sangre Strong en sus venas, acabando así con un antiguo linaje que provenía desde los primeros hombres. Aemon solo perdonó a Aly Ríos, que se pensaba que era una hija bastarda del difunto Lionel Strong, y se la llevó a la cama como su trofeo. Las cosas no iban bien para el matasangre, ya que el ejército de los Lannister había perecido ante los norteños y los señores de los ríos, y desembarco del rey estaba ahora controlado por su media hermana y Daemon Targaryen, sin mencionar que a su alrededor no había ya comida alguna, ya que todo estaba consumido por las llamas. Aemon insistió en ir directamente a desembarco del rey y enfrentarse allí a las tropas de Rhaenyra, pero Sir Criston lo convenció de lo contrario, ya que 6 dragones contra 1 sería una completa locura. Sir Criston Cole le propuso dirigirse hacia el sur, donde se encontraba su hermano Daeron y las fuerzas de los Hightower, pero Aemon lo rechazó. En su estadía en Harrenhal se nos da a entender que el matasangre se enamora de Aly Ríos, que aparentaba tener menos edad de la que en realidad tenía, y que en parte no le hizo caso al hacedor de reyes por no abandonarla, y en otra versión menos probable porque ambos compartían su amor. Como sea que fuera, Sir Criston marchó hacia el sur con las huestes y Aemon libraría su propia guerra en la Tierra de los Ríos con su dragona Vhagar.
esperando que Rhaenyra mandara dragones a cazarlo y así deshacerse de algunos de ellos, y así el Matasangre y el Hacedor de Reyes tomarían caminos distintos. Aemon abandonó Harrenhal, dejando ahí a Alis Ríos, que posteriormente decía que Aemon había engendrado con ella un hijo bastardo. El príncipe tuerto descendió en múltiples ocasiones en las aldeas y castillos de las tierras de los ríos. Los primeros en sufrir la ira del príncipe fueron los Darry, ya que luego arrasó su castillo con fuego de dragón. Posteriormente quemó la aldea de los Harroway, Molino del Señor, Evilla Negra, Lago Barro, Vado Puerco, Bosque Araña. Vhagar cayó sobre todos ellos hasta que la mitad de la tierra de los ríos quedó abrasada por el fuego. Muchas de las fuerzas de los verdes habían perecido ya, pero la mayor amenaza que quedaba era el príncipe Aemon con su dragona Vhagar, que incursionaban en las tierras de los ríos. Las llamas de Vhagar redujeron a cenizas Sauce Viejo y Sauce Blanco, así como también el torreón de Hawk, e inesperadamente volvió a Harrenhal, donde asesinó a los hombres de Lady Sabitha Frey, que había ocupado el castillo poco después de que lo abandonara el príncipe. Rescató a Alis Ríos del cautiverio y se fueron a lomos de Vhagar. Ante la campaña del Matasangre, muchos de los señores de los ríos le suplicaban a la ahora reina Rhaenyra ayuda para detener a Aemon, cosa que no hizo de inmediato. Pasó un tiempo en que Daemon tomara cartas en el asunto. Partió de desembarco del rey a lomo de Caraxes con el objetivo de dar caza a Aemon y de Vhagar, que seguían asolando las tierras de los ríos, quemando y destruyendo aldeas y fuertes a su paso. Lo hacía tan rápido que los supervivientes no veían hacia qué dirección había volado. Daemon se instaló en Poza de la Doncella, desde donde partía para dar caza a Aemon, pero sus esfuerzos eran en vano. Mucho tiempo pasó sin que se tuvieran noticias de Aemon, pero Daemon se dirigió a Harrenhal, donde aguardó al Matasangre. Pasaron 13 días hasta que un día apareció volando sobre el castillo la dragona Vhagar, y a sus lomos estaba el príncipe tuerto Aemon Targaryen, acompañado de su amante Alis Ríos, que estaba con el vientre inflamado y con un vástago del príncipe. Ayudó a Alis Ríos a bajar de los lomos de la dragona y se dirigió a Daemon diciéndole que había sido un necio por haber ido allí solo. Entonces Daemon se apresuró a montar a Caraxes mientras Aemon besaba a su amada. Luego subió a lomos de Vhagar y los dragones ascendieron juntos hacia las nubes. El príncipe Daemon conducía a Caraxes muy ágilmente. Vhagar ascendió más lentamente al ser más grande y más vieja y trazó círculos sobre el ojo de los dioses buscando a Caraxes. Alis Ríos observaba aquella danza de dragones desde una torre en Harrenhal, cuando de repente Caraxes cayó como un rayo sobre Vhagar con un grito agudo que se oyó a decenas de leguas. El wyverno sanguíneo golpeó a la dragona con terrible fuerza. Ambas criaturas se tiraban fuertes mordidas y los rugidos sonaron en todo el ojo de los dioses. Parecía que hasta las mismas nubes se incendiaban con las llamas que lanzaban. Entrelazados, los dragones se desplomaron sobre el lago. Caraxes había clavado sus mandíbulas sobre el cuello de Vhagar, llenándose los negros dientes con su carne. Vhagar, en cambio, con sus enormes garras le abría el vientre a Caraxes, pero Caraxes no dejaba de morder hondamente la carne de la vieja dragona. Fue entonces cuando el príncipe Daemon desmontó a su dragón, empuñando a Hermana Obscura, la espada de la reina Visenya. Mientras Aemon miraba aterrado y se intentaba desatar las cadenas de la silla de dragón, Daemon le arrancó el yelmo e introdujo la hoja de acero valirio en el ojo ciego de su sobrino, y así murió Aemon Targaryen, al que se le conoció como el Tuerto, y durante la danza de los dragones el Matasangre, en el año 130 después de la conquista, así como también Vhagar, la dragona más grande de los 7 reinos que vivió desde la época de la conquista. Tiempo después de la danza, el cuerpo de Aemon y de Vhagar fueron sacados del lago. Los huesos del príncipe, aún con su armadura negra con rubíes puesta, seguía atado a su silla y con la hoja Hermana Obscura hundida aún en su órbita ocular. Y bueno, gente, llegamos al final de este video. Esta es toda la historia de Aemon Targaryen, el Tuerto, que para mí es uno de los mejores personajes de la danza de los dragones, junto con Daemon Targaryen, y que tuvo el momento más épico de
toda la danza de los dragones. Dejen aquí sus comentarios acerca del video, si les gustó, qué les parece este momento, si ya lo quieren ver en la serie, porque obviamente lo vamos a ver en la serie, y si quieren ver más contenido como este, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita para que le llegue la notificación cada que suba video y nos vemos hasta la próxima.